Shabbat Shalom a todos los hermanos de nuestra congregación Camino a Sion en la ciudad de Miami y a todos aquellos que nos dan la alegría y el honor de conectarse con nosotros para seguir nuestras transmisiones. Como cada Shabbat, una vez cae la tarde, estamos en el tiempo que le pertenece por honor al Creador. Él fue el que diseñó el tiempo de Shabbat para que nosotros cesemos de la actividad normal para deleitarnos en Él, solamente en Él, en sus cosas. Este es un tiempo precioso que le dedicamos con tanta alegría al Señor y lo hacemos de una manera muy particular, escuchándolo a Él desde su palabra. Como cada viernes a esta hora estudiamos una porción de la Escritura, una porción de la Torá, de los 5 primeros libros de la Escritura. La porción de este día es muy especial, está llena de ejemplos y de aplicaciones prácticas y sobre todo de instrucción que nos ayuda a corregir las cosas que a veces no nos salen bien. Pero para entrar en materia, primero vamos a pedir al Señor su participación en esto. Oremos juntos. Bendito seas, nuestro Elohim, creador del universo, quien nos bendices y nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste guardar el Shabbat. Al entrar a este tiempo especial de estudio de tu palabra, deseamos que tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad, nos asista, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Tú prometiste que nos guiarías a toda la verdad. Te pedimos que lo hagas a partir de este momento. Toma control de estos equipos, de nuestras vidas, nuestras mentes. Bendecimos tu palabra, esa preciosa herencia, ese precioso legado que tú nos entregaste. Y lo amamos y lo apreciamos como el oro afinado. Lo deseamos como la miel. Bendito seas. Oramos usando el nombre maravilloso, el nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, Hashem Yehoshua Hamashiach. Amén y amén. Voy a compartir inicialmente la, la pantalla con la escritura que voy a leer. Y voy a leer, aquí está la porción, es Génesis capítulo 34. Voy a leer todo el capítulo. Corresponde a una porción que lleva por nombre Vayishlach. Vayishlach. Ya les voy a explicar, pero vamos a hacer la lectura de la escritura. Diná, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra y la vio Shechem, hijo de Hamor, el heveo príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la humilló. Pero su ser se apegó a Diná, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha y habló al corazón de la muchacha. Y habló Shechem a su padre Hamor diciendo, tómame a esta jovencita por mujer. Y oyó Jacob que él había contaminado a su hija Diná. Pero como sus hijos estaban con su ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta la llegada de ellos. Entonces Hamor, padre de Shechem, salió a Jacob para tratar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y lo oyeron, aquellos varones se indignaron y se enardecieron en gran manera porque se había hecho vileza a Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no debió hacerse. Pero Hamor habló con ellos diciendo, el ser de mi hijo Shechem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer.
emparentad con nosotros, dadnos de vuestras hijas y tomad nuestras hijas para vosotros. Habitad con nosotros y la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y adquirid posesión en ella. Y dijo Shequén al padre de ella y a sus hermanos: halle yo gracia ante vuestros ojos y os daré lo que me digáis. Aumentad a cargo mío mucha dote y regalos, que yo daré cuanto me digáis, pero dadme la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron con falsía a Shequén y Hamor, su padre, pues había violado a su hermana Diná. Y les dijeron: no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Solo con esto os consentiremos, que lleguéis a ser como nosotros, circuncidando entre vosotros a todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras y habitaremos con vosotros y llegaremos a ser un pueblo. Pero si no aceptáis ser circuncidados, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y las palabras de ellos parecieron buenas ante los ojos de Hamor y ante los ojos de Shequén, hijo de Hamor. Y no demoró el muchacho en hacer aquello, porque se deleitaba con la hija de Jacob, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y fueron Hamor y Shequén, su hijo, a la puerta de su ciudad, y hablaron a los hombres de su ciudad, diciendo: estas gentes son pacíficas, habitarán en la tierra y trafijarán en ella. Pues mirad, la tierra es bastante ancha para ellos. Tomaremos sus hijas por mujeres y las daremos y les daremos nuestras hijas. Pero solo con esto consentirán en habitar con nosotros para ser un pueblo. Que todo varón nuestro sea circuncidado, así como ellos están circuncidados. ¿Acaso no llegarán a ser nuestros su ganado y su hacienda y todos sus animales? Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y todos los que salían a la puerta de su ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Shequén, y fue circuncidado todo varón cuantos salían a la puerta de la ciudad. Y aconteció al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos, que dos de los hijos de Jacob, Shimeón y Leví, hermanos de Diná, tomaron cada uno su puñal, llegaron contra la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres. Y asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Shequén su hijo, y sacaron a Diná de la casa de Shiquén y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían violado a su hermana, y tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y toda su hacienda, y se llevaron cautivas a todas sus criaturas y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Shimeón y a Leví: me habéis turbado, haciéndome apestoso ante el morador de la tierra, el cananeo y el fereceo. Yo tengo escaso número de hombres, y se juntarán contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos exterminados. Pero dijeron ellos: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Muy bien. Este texto es parte de la porción que vamos a revisar. Como cada semana tomamos una parte de toda la porción por cuestión de tiempo. Aquí en la pantalla tengo mi cursor en el nombre de la parachá, de la porción, y se llama Vayislach. Aquí está la fonética hebrea, Vayislach, y aquí está
transliteración al castellano Vallislaj y significa y envió. Y el texto de esta porción o parashat es Génesis 32:3 hasta el 36:43. Hay muchos temas en esta porción. Por ejemplo, el capítulo 32 no vamos a cubrirlo hoy porque lo dejaremos para otra oportunidad. Es cuando Jacob se encuentra con el varón, en hebreo, con el Ish, y hay esa tremenda lucha. Muy bien. El capítulo 33 es el encuentro cara a cara de Jacob con Esab. Recordemos que él está regresando de Aram. El capítulo 34 es precisamente la historia de Dinah y es lo que vamos a revisar esta tarde. El capítulo 35 es la bendición que recibe Jacob más tarde de parte de Hashem y es el momento cuando Hashem le cambia su nombre por Israel. Voy a enfocarme solamente en el estudio del capítulo 34 que leí. Como ya lo leí, voy a ir poco a poco revisando junto con ustedes este asunto muy importante. Es una historia realmente muy ardiente, muy convulsa, con muchos problemas y nos va a dejar tremenda enseñanza. Podríamos hablar de la inocencia de Dinah. Dice la escritura en el verso 1 que ya leí del capítulo 34, dice, Dinah, la hija que Lea había dado a luz a Jacob. Dice aquí, salió a ver, tomemos nota, salió a ver a las hijas de aquella tierra. Dinah salió, una joven sin auspicio, salió sola, según el contexto, y también salió de su propia iniciativa. Me llama la atención que dice Dinah salió a ver. Algo aparentemente inocente, algo inofensivo, pero que como ya leímos trajo terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque la segunda parte de este hecho es que Hamor, el hijo de Shechem, la humilló. La escritura dice en el verso 3, y la vio Shechem, hijo de Hamor, el heveo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la humilló. El texto continúa diciendo, pero su alma se apegó a Dinah, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha y habló al corazón de la muchacha. Estos son los versos 2 y 3. Una cosa en Israel, en el pensamiento de la escritura, porque la razón por la que estamos aquí y abrimos la Torá es porque vamos nutriendo nuestro pensamiento con el pensamiento del Creador. Y estudiando profundamente la Torá, nosotros descubrimos que una cosa es iniciar una relación de hecho, cuando por mutuo acuerdo una pareja empieza a cohabitar. Esa situación de por sí contiene una legislación, una Torá, una instrucción, pero otra muy distinta es cuando esta relación es producto de la seducción. ¿Por qué? Porque esto incluye malicia. La escritura dice aquí que Shechem habló al corazón de la muchacha, como si hubiera capturado el corazón de Dinah. Y Dinah, es evidente, no estaba segura acerca de quién era ella, acerca de su propia identidad. Perdón. Y tampoco sabía quién era Shechem. El texto dice, su alma se apegó a ella. Esta palabra es una palabra que en hebreo, en el idioma hebreo, no existe la palabra alma. Ya lo hemos visto. Su ser, su nefesh,
eh, en el glosario aparece nefesh. Aquí vengo al glosario y para la palabra traducida como alma, el hebreo dice nefesh. Aquí está en hebreo y está la transliteración. Y eso significa, como ya lo hemos visto, garganta. Esa es una expresión idiomática, es una figura del lenguaje en la que se toma una parte del todo y se nombra esta parte por el todo. Entonces, cuando dice la garganta, se está refiriendo es al cuerpo biológico, no al alma, porque ese término en el pensamiento hebreo no existe. ¿A qué se refiere entonces la escritura? La escritura está diciendo que su ser instintivo, su ser biológico, se apegó a ella y se apegó de una manera meramente instintiva, se apegó de una manera carnal. ¿Por qué? Porque no había afinidad entre ellos, porque no había ni podía existir ninguna conexión espiritual, no podía. La misma Torá, la misma instrucción, recuerden que la palabra instrucción es Torá, y la Torá es la instrucción de Dios para nosotros. Y Él se deleita en instruirnos acerca de todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, la Torá explica que la relación entre una persona creyente está gobernada por la Torá y hay muchas instrucciones. Y aquí había una mujer creyente con un incrédulo, en este caso Shechem. No había afinidad, no había conexión espiritual. Cuando dice que habló al corazón de la muchacha, entonces esto implica que él habló a ella con palabras persuasivas, solamente en el plano físico, solamente en el plano humano, en el plano lógico. Y esto pudo sonar razonable para Diná. Y aquí aparece una primera necesidad que tenemos los creyentes. Esta es una enseñanza de gran utilidad para los creyentes que tenemos hijas solteras o nietas o hijos solteros y nietos, porque los creyentes necesitamos siempre en todas las áreas aprender a diferenciar y a discernir lo que es apego físico de pegamento espiritual. La escritura habla que en Génesis dice los dos serán para una sola carne, porque hay un pegamento que se establece entre dos personas que con la bendición del Señor unen sus vidas. Pero aquí hubo algo más bien lógico, carnal, físico, fisiológico. La escritura nos lleva temprano aquí en este estudio al Evangelio. Vamos a ir a 2 Corintios 11:3. Aquí vamos a la sección de 2 Corintios 11:3. Dice, miren lo que pasó con Diná. El apóstol Pablo, qué maravilloso en el Evangelio. Y esto es para que entendamos la maravillosa coherencia de toda la escritura. El apóstol Pablo en el Evangelio está haciendo referencia a lo suceso de Eva con la serpiente. Y el apóstol está diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y el apóstol continúa diciendo, me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach, a Jesús, al Cristo. ¿Qué pasó aquí? Que hubo un extravío sensorial, sensual, pero no habían principios espirituales apoyados por la Torá que estaban guiando a Diná. ¿Sí? Solo se inició una relación en el plano físico
Y esto es muy delicado porque es que nuestra vida debe ser vivida y pensada y nuestras acciones, como lo veíamos hace unos días con una paracha anterior, que Abraham pensaba en el largo plazo. Y a veces los jóvenes, cuando activan todas una riqueza que Dios colocó deliberadamente en los hombres, los adultos, los jóvenes, es el mundo de nuestros sentidos. Nosotros estamos llenos de terminaciones nerviosas por todas partes. Nuestra piel es demasiado sensible y fácil de estimular y hacerla reaccionar. Y cuando nosotros activamos nuestros sentidos físicos, nuestras hormonas, se desarrollan una serie de sucesos que van llevando una situación a la otra y muchas veces las personas terminan en una relación que a la final, vista en el largo plazo, a veces no prospera, porque fue solo de la piel, solo de la carne. ¿Cierto? Entonces, nosotros por eso necesitamos aprender a discernir. Este fue el suceso. Ahora, vamos a ir analizándolo a la luz de la misma narración de la escritura. Miremos qué consecuencias espirituales conllevó el error de Diná. El verso 5 dice la primera consecuencia y la vamos a analizar a la luz del hebreo. Dice: y oyó Jacob que él, o sea, Shechem, había, notemos esta palabra, aquí está el cursor, contaminado a su hija Diná. Contaminado a su hija Diná. Vamos a mirar esta palabra en el glosario porque el hebreo tiene su sentido que los idiomas no tienen. Vamos a analizar esta palabra que han traducido como contaminar. Vamos al glosario aquí, vamos a la segunda palabra del glosario y encontramos una palabra, aquí está el cursor, que se llama tamé. Tamé, y está aquí la transliteración al castellano. Las traducciones normalmente llaman a esta palabra inmundo. Y la mayoría de nosotros nos conectamos con algo sucio, pero no es ese el sentido del hebreo. Lo que significa tamé o timé es incompatible espiritualmente. ¿Qué es lo que dice contaminado? Es, en otras palabras, esa acción de Diná con Shechem la desordenó espiritualmente. En el mundo de los computadores, nosotros cuando tenemos problema con un sistema y trabajamos y se bloquea, nosotros decimos que el sistema se desconfiguró y nos toca resetear o a veces nos toca hasta volver a instalar todo el sistema porque no funciona. Bueno, esa es la idea en el sentido espiritual, porque estas consecuencias que estamos mirando aquí son espirituales. ¿Sí? Cuando Jacob ve que su hija se hizo timé, como dice el español, fue contaminada. Nosotros necesitamos entender la contaminación, esta desconfiguración, este desorden espiritual como un concepto espiritual, muy claro. En otras palabras, el que Dina no haya obedecido la Torá la hizo perder el horizonte muy grande. Ella en tiempos muy cortos comenzó a violentar uno tras otro mandamiento de la Torá. Comenzó a desobedecer Torot, instrucciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a sujetarnos a los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos son un cerco de protección para nuestra vida completa. Entonces, tamé es apartar de la sincera fidelidad de Mashiach. Es
equivalente de lo que menciona el apóstol Pablo en Corintios, cuando dice, temo que como la serpiente hizo extraviar de la sincera fidelidad de Mashiach a Eva. Cuando Eva vio y comenzó a actuar por lo que veía y no por lo que conocía. Eva conocía la instrucción de la Torá, pero ella comenzó a hablar actuar, perdón, por sus sentidos y por su propia lógica. Pero el resultado fue que la serpiente le hizo olvidar la instrucción que Eva había recibido a través de Adán. Adán la había recibido de Dios. Entonces, cuando estamos tamé, cuando no cumplimos los criterios de compatibilidad con la santidad de Hashem, porque es que Él es santo, ¿sí? Todos los criterios de compatibilidad con el Señor están contenidos en la Torá. Y el hecho de que nosotros sacamos el mayor beneficio y provecho de estudiar la Torá es que vamos conociéndolo a Él y vamos conociendo cómo es Él y cómo lo amamos, porque Él es nuestro Salvador y queremos guardarnos en honor y santidad y distinción para Él. Estamos aquí conociendo su instrucción, porque de lo contrario, estamos descompatibilizados, estamos desconfigurados espiritualmente y la comunión se rompe. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, el verso siguiente dice, el verso 7, cuando los hijos de Jacob regresaron del campo, cuando este evento ocurre, los hijos de Jacob estaban apacentando sus ganados. Pero cuando ellos regresan, dice la escritura, y lo oyeron, se indignaron y se enardecieron en gran manera. Y aquí hay otra palabra. Dice el texto que estoy leyendo en la traducción, dice, porque se había hecho vileza a Israel. Muy interesante esta expresión del Señor. Se había hecho vileza a Israel. Bueno, Israel son las 12 tribus. Israel son los 12 hijos. El pecado fue el pecado de Diná. Pero aquí se está diciendo que este acto individual, independiente, solitario de Diná ocasionó vileza a Israel. Aquí dice acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Aquí hay otra palabra que quiero mostrarles en el glosario. Ya tenemos varias. Vamos a la tercera palabra del glosario. Cuando dice que se hizo vileza, la palabra aquí está en el tercer renglón de nuestro glosario, es nebalá, leída de derecha a izquierda en el texto hebreo en rojo, dice nebalá, y la transliteración está aquí a la derecha, dice nebalá. ¿Qué es nebalá? El texto en castellano dice que se hizo vileza, pero en el pensamiento hebreo eso significa carroña. Carroña como la carroña del animal muerto. La carroña es aquello que se va produciendo en cualquier ser vivo que muere y que empieza un proceso inmediato de descomposición. Ahora vamos uniendo descomposición con incompatibilidad. Ya tenemos dos palabras muy importantes en el mundo espiritual vista desde la perspectiva del texto hebreo. También Nebalá significa insensatez, significa maldad, significa ruindad, algo ruin y significa vileza. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la primera consecuencia? Ella resultó tamé, contaminada, desconfigurada. Pero ahora aparece un componente muy importante y es que ella se hizo Nebalá. Y los hermanos dicen porque se hizo corrupción en Israel. Y aquí necesitamos nosotros relacionar, conectar los sentidos del hebreo. Hay una relación entre tamé, que es contaminado, que es desordenado, y nebalá. O sea,
si alguno comía un animal muerto, una carroña, o sea, nebalá, entonces como consecuencia se hacía tamé, o sea, se hacía incompatible con la santidad de Dios. Se desordenaba, se desconfiguraba espiritualmente. Qué interesante poder entender desde el hebreo cosas que al leer en castellano o en cualquier idioma distinto no podríamos comprender. Ahora, hay un personaje en la escritura ya mucho más adelante que tal vez a algunos su nombre les sea familiar, y ese personaje se llama Nabal. Algunos que han leído la escritura saben que Nabal era el esposo de Abigail, y Nabal, su raíz, la raíz del nombre Nabal viene de Nebalá. ¿Y cómo era Nabal? Era un hombre como una carroña podrida, todas sus acciones. Terminó muerto de un infarto. Su esposa era muy sabia y tuvo que interceder ante el rey David por la Nebalá de Nabal. Qué tremendo. Entonces, recordemos, el hecho de contaminarse conlleva un desorden, pero conlleva el caer en una condición, estamos hablando en términos espirituales, de Nebala, ¿sí? ¿Y qué es una frase que vale la pena los que amamos el ser parte de una congregación que revisemos? La frase dice, se hizo vileza a Israel, aun cuando el pecado fue de Diná. Y nosotros necesitamos entender esto. ¿Qué clase de desorden ocasionó el, el error, el pecado de Diná? Bueno, hay una frase muy importante en la escritura, y es que en algunos momentos no hay Dios en Israel. Eso está en la Torá. No hay Dios en Israel. ¿Cómo así? Si este hecho de Diná se deja pasar desapercibido, lo manejamos escondiéndolo, es como si no hubiera gobierno en Israel. En algunos casos la escritura nos menciona que hubo castigos ejemplarizantes y dice para que el pueblo temiera y no volviera a hacer tal ruindad, tal nebalá, para que no generara carroña a Israel. Nosotros como miembros de un cuerpo necesitamos el celo por la santidad. Y es posible que algunas personas desconocedoras, por supuesto, de la Torá o falta de temor de Dios, caigan en el pecado oculto y lo mantengan escondido y crean que, bueno, está entre ellos y seguramente Dios, pero resulta que el texto está diciendo que se hizo vileza en Israel. Y hay muchos ejemplos en la escritura cuando esta clase de pecados de un solo personaje contaminaron a Israel. Tal vez en el capítulo 7 de Josué nos acordamos de la derrota de Israel después de Jericó frente a Jai, porque Acán desobedeció y a escondidas guardó un lingote de oro y un manto babilónico. Él creyó que nadie se daba cuenta, pero murieron 14,000 hombres por ese pecado oculto de un hombre. ¿Por qué? Porque hubo vileza en Israel. Hubo vileza en Israel, hubo nebalá, hubo carroña. Y al dejar eso, entonces es como si no hubiera Dios en Israel. Y si no hay Dios en Israel, no hay presencia de Dios. Y si no hay presencia, no hay cerco de protección. El mundo espiritual es maravilloso y necesitamos honrarlo y respetarlo. Muy bien. No podemos dejar desapercibidos los pecados. Tenemos que tratarlos espiritualmente y aún en el cuerpo, cuando somos conscientes del pecado de un hombre o una mujer que dice ser creyente y que se congrega con nosotros, eso hay que corregirlo.
Y tienen que haber muestras evidentes de arrepentimiento, porque si no el cuerpo es contaminado. La escritura también nos dice cómo tratar esta clase de situaciones. Ahora, continuando aquí, después de hablar de estas dos primeras consecuencias, había una obsesión carnal de parte de Hamor por Diná, perdón, de Shechem. Dice, pero Hamor habló con ellos diciendo, ya se vio envuelto el padre, dice, el alma de mi hijo Shechem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego, se la deis por mujer. Y comienzan a aparecer una serie de propuestas en el verso 8, capítulo 34. Él les dice, emparentad con nosotros, que ya comienzan las propuestas para resolver un conflicto de dos hijos. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, tomad nuestras hijas para vosotros, habitad con nosotros, y la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y adquirid posesión. Aquí hay un padre que es Hamor, de manera incorrecta, buscando resolver el problema de su hijo Shechem. Y le está haciendo entonces una propuesta a los hijos, a Jacob, a Jacob. ¿Por qué? Porque este chico estaba encaprichado, porque este chico deseaba seguir disfrutando de placer físico. Y Hamor, su padre, estaba entonces, miren lo que va desencadenando una acción espiritual, es como un efecto dominó. Un primer pecado puede llevar a otro y a otro y a otro y a una tragedia, como vamos a ver aquí. ¿Sí? Porque Hamor vino a plantear a Israel una Torá distinta a la Torá de Israel. Torá es instrucción, es ley. ¿Y qué fue lo que él propuso? Bueno, emparenten con nosotros. Dennos sus hijas para nuestros hijos. Tomen nuestras hijas para ustedes. Habiten con nosotros. La tierra estará delante de ustedes. Moren, negocien en ella, adquieran posesión. Qué importante es conocer la escritura, mis hermanos. Miren este texto de Deuteronomio 7, 2 al 6. Voy a leerlo. Y Hachén tu Dios las haya entregado ante ti. Esto viene del texto del verso anterior 1. Está diciendo que cuando ellos entren y tomen posesión de la tierra y el Señor les diera en posesión la tierra de Canaán. Y dice, y las hayas derrotado, porque la orden era derrotar. Ciertamente las consagrarás al exterminio. No concertarás pacto con ellas. Dice, no emparentarás con ellas. No darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Dice, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. ¿Sí? La instrucción era, demoleréis sus altares, destruiréis sus pilares altos, talaréis sus asheras, sus estatuas de ashera, quemaréis sus imágenes en el fuego. Y dice algo muy hermoso y muy importante, porque esa es la instrucción y la Torá de Hachén para su pueblo, porque tú eres pueblo consagrado. La palabra específica del hebreo es, tú eres pueblo distinguido a Hachén tu Dios. Y dice, a ti te escogió Hachén tu Dios. Y aquí está contenido el pacto de Hachén con Abraham. A ti te escogió Hachén tu Dios para que seas el pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Y nosotros tenemos como creyentes la idea de que esto es exclusivo del Antiguo Testamento, como lo hemos aprendido a llamar. Pero vamos al Evangelio. Vamos a ver qué dice el Evangelio sobre esto que llamamos, no, esa es la ley, ese es el Antiguo Testamento. Vamos al Evangelio en 2 Corintios 6, del 14 al 18. Aquí está.
no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Este es el Nuevo Testamento. ¿De dónde Pablo sacó esto? De Deuteronomio. ¿Y qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el santuario de Dios? Está hablando del tabernáculo, el Mishkan o el templo, y los ídolos, porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, aquí está la expresión del pacto, habitaré entre ellos. Es que Dios desea habitar entre nosotros. Y por eso no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dice, habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Y lo más hermoso, aquí está el pacto con Abraham. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La escritura es muy clara. Este es, en nuestro panorama, el evangelio. Pero hay una coherencia. Es como si encontráramos la Torá en el evangelio. Además, hay algo muy importante. Si ellos hubieran consentido con la propuesta de Hamor de que se entrelazaran los dos pueblos, entonces hay una Torá, una instrucción del Señor para su pueblo, y es que no se puede juzgar a un creyente, a un israelita, con una ley, con una Torá distinta a la Torá de Hachem. Ahora iban a tener un híbrido entre el pueblo de Israel y los heveos. Y entonces, ¿con qué Torá los iban a juzgar si ellos se habían mezclado? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pretendiendo sutilmente Shechem? Estaban pretendiendo introducir a otro Dios en medio de Israel y por consiguiente introducir otra Torá. Eso se llama en el mundo moderno ecumenismo. ¿Sí? Y el verso siguiente, los versos siguientes, 11 y 12, dicen, y dijo Shechem al padre de ella y a sus hermanos, o sea, a Jacob, a Shimón y a Leví, halle yo gracia ante vuestros ojos y daré lo que me digáis. Este hombre estaba entusiasmado carnalmente con ella. Aumentad a cargo mío mucha dote. Era la costumbre del oriente de dar una dote en dinero al casarse. Y él está diciendo, aumenten a cargo mío mucha dote y regalos que yo daré cuanto me digáis, pero dadme a esta muchacha por mujer. Hay una Torá establecida muy clara en Éxodo 22, 16 al 18. Dice aquí muy claro, y partimos del hecho de que Shechem sedujo a Diná. Y hay una Torá, hay una instrucción para una situación dentro de Israel cuando un joven seduce a una chica, ¿cómo se maneja? Y llegan a una relación de hecho, ¿cómo se maneja? Aquí está en Éxodo 22, del 16 al 18. Dice, si un varón seduce a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, dice aquí, ciertamente deberá dotarla por mujer para sí mismo, dotarla, tenía que pagar la dote. Esto es en Israel y en otras comunidades cercanas del Oriente. ¿Sí? Dice el verso 17, la prerrogativa del padre de familia. Pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, ¿ok? Ellos llegaron a una unión de hecho y él está viniendo a traer la dote y a reclamarla y el padre dice no, no. Si el padre rehúsa terminantemente dársela, él, el joven, pesará el dinero conforme a la dote de las vírgenes, pero no, el padre no la dejaría casar. O sea, esta es la Torá que dirige a los creyentes, la autoridad del padre para una doncella, una virgen que vive en casa, una hija de familia. ¿Sí?
el mandamiento habilita al padre para tomar la última decisión. La Torá nos protege, la Torá es un cerco de protección. Muy bien. Entonces, el padre con conocimiento de la Torá, quiéramos el Señor por el Ruach HaKodesh, que eso sea una realidad para todos nosotros. El padre también con discernimiento espiritual le da más peso a la herencia espiritual que a cualquier acuerdo humano. Era lo que estaba procurando Hamor, un acuerdo humano para apagar un problema, pero los conflictos se resuelven con la guía de Dios a través de la Torá. Y la prelación, la prevalencia debe ser la herencia espiritual, no apagar un incendio a como sea, no a través de acuerdos humanos carnales, porque el padre que ha instruido su casa en los valores de la Torá deberá actuar dándole valor a la herencia espiritual. Y Jacob, en este caso, debió asumir la afrenta inesperada sobre Diná, pero valorando primero la herencia espiritual. Recordemos que en la narración que ya hice, en la lectura, los hijos de Jacob estaban ausentes y Jacob cayó hasta que ellos volvieran. Y cuando ellos volvieron, él los puso en contexto de la situación. Vamos a ver cuál fue la reacción de los hijos de Jacob. Muy terrible. La reacción de los hijos de Jacob fue muy carnal. Dice el verso 34:13, los hijos de Jacob, vamos a otro término muy interesante del hebreo. Los hijos de Jacob respondieron con falsía. Así dice mi traducción al castellano. Respondieron con falsedad a Chiquén y a Hamor su padre, pues había violado a su hermana Diná. Miren lo importante que necesitamos aprender a hacer uso de las instrucciones de Dios para resolver los conflictos por terribles y oscuros y difíciles que ellos sean. Porque aquí tenemos los hijos de Jacob agregando pecado al pecado de su hermana. Dice que ellos respondieron con falsía. Y necesitamos volver al glosario. Vamos al glosario. Aquí vamos a la cuarta palabra de esta noche. Y esta palabra se llama mirmá. Aquí está la fonética hebrea, la transliteración, mirmá, y eso significa mentira, engaño, traición, pero en lo más fuerte que sigue significa apestoso y agusanado. Es cuando algo se pudre y se llena de gusanos. Y la palabra mirmá, que tradujeron como falsedad, el sentido es que las palabras de Jacob, de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, a Shechem y a Hamor, eran apestosas, eran llenas de gusanos. Miren las descripciones tan hermosas del hebreo para referirse a asuntos espirituales tan importantes. Y miren la sucesión de palabras: incompatible, carroña, nebalá, y ahora vamos en misma, apestoso, agusanado. Cuando nosotros mentimos, cuando hablamos como hablaron los hijos de Jacob, como engañaron a Chequén y a Hamor, eso se llama mirmá. Eso es apestoso. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Que la acción contra Diná hizo que sus hermanos, a cambio de reaccionar con la sabiduría de la instrucción de Dios, se llenaron de mirmá. Visualicémoslo espiritual y emocionalmente. Sus corazones comenzaron a fraguar muerte, y la muerte genera carroña, y la carroña trae gusanos,
y todo ese compuesto o descompuesto trae fetidez, apestaron. Pueda que uno esté muy bien locionado, muy perfumado, pero sus acciones en el mundo espiritual están generando una mirma, algo apestoso, ¿sí? ¿Y cómo comenzaron a actuar? Al pecado de Diná comenzaron a agregar sus propios pecados. Comenzaron a actuar con fingimiento, comenzaron a actuar con hipocresía y concibieron un plan que no incluía ninguna dirección espiritual. Concibieron un plan que no evidencia que pidieron a través de orar dirección de Dios. Ellos tenían una Torá. Ya la leímos en Éxodo. La Torá que Dios da al padre para que diga, ok, da acá la dote, no te puedo entregar mi hija, vete y ya, caso cerrado. Pero ellos, teniendo esa Torá que había para Jacob, para que él respondiera, para que él se expresara en relación a este pecado, ellos ignoraron la Torá y a cambio actuaron en contra de la Torá, en contra de la instrucción. Qué hermoso es conocer la Torá. Miren el verso 14, seguimos en el capítulo 34 todo el tiempo. Y les dijeron, miren cómo esto fue escalando de mal en peor. Les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Solo con esto os consentiremos que lleguéis a ser como nosotros, circuncidando entre vosotros a todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, tomaremos las vuestras y habitaremos con vosotros y llegaremos a ser un pueblo. Pero si no aceptáis ser circuncidados, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y miren el verso 18, el fruto del engaño y las palabras de ellos parecieron buenas ante los ojos de Hamor y ante los ojos de Chequén, hijo de Hamor. Las palabras de los hijos de Jacob eran con mirma, eran con engaño. Las palabras estaban aguzanadas, las palabras estaban apestosas y lo más terrible de su engaño, usaron la circuncisión como una estrategia de venganza. El Evangelio, miren qué hermoso, en Santiago 1:20, la escritura dice, vamos al Evangelio, en Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces nosotros nos llenamos de ira y pensamos que tenemos la razón. Ellos dijeron, ellos violaron a nuestra hermana y comenzaron a actuar de sus propios impulsos carnales, ignorando que Dios les ha dado una Torá. Y qué triste el engaño, usar la circuncisión como una estrategia de venganza, ¿sí? Ellos no entendían, ellos no apreciaban el valor de la circuncisión. Ellos ignoraban el valor de la circuncisión del corazón. Ellos ignoraban el valor de lo que significa ser una nueva criatura, una nueva creación. Los que estudiamos la Torá sabemos que Abraham fue circuncidado después de caminar 25 años con Dios. Porque primero Dios circuncidó su corazón. Primero va la circuncisión del corazón y luego va la circuncisión del prepucio. La una es la señal de algo que ya ha ocurrido en nuestro interior. Esto es maravilloso y esa es la razón por la que damos el paso obediente de la circuncisión, porque hemos visto que el Señor, al caminar nosotros con Él, ha circuncidado nuestro corazón. Yo soy testigo de la circuncisión de mi corazón, bendito sea el Señor.
y soy testigo de la circuncisión del corazón de mis hermanos varones aquí en la congregación. Y como resultado, hemos obedecido el mandamiento de la señal física de la circuncisión para recordarnos permanentemente que Él está haciendo un trabajo, porque Él empezó un pacto con nosotros. Entonces, usar esta estrategia evidencia que ellos no entendían de qué se trataba, porque de ninguna manera la circuncisión antecede a la salvación. De ninguna manera la circuncisión, si bien es un mandamiento y está vigente, de ninguna manera la circuncisión antecede a la nueva creación, al ser paridos de arriba, al ser transformados, porque la circuncisión no tiene que ver con salvación. Pero ellos usaron esto como una estrategia. Y miren el efecto del engaño en los hijos de los hijos de Jacob. Verso 18 en adelante. Las palabras de ellos parecieron buenas ante los ojos de Hamor y de Chequén. Wow. Dice, y no demoró el muchacho en hacer aquello, o sea, en circuncidarse, porque se deleitaba con la hija de Jacob, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y fueron Hamor y Chequén, su hijo, a la puerta de su ciudad, y hablaron a los hombres de la ciudad y dijeron, miren el verso 21, qué vergüenza. Estas gentes son pacíficas con nosotros. Aquí hay otra palabra que tenemos que analizar en el glosario, porque es que el sentido hebreo nos ayuda mucho. Esta palabra pacífico viene de la palabra shelem. Ellos son shelemim, o sea, ellos son completos, ellos son íntegros, a ellos se les ve sanos, a ellos se les ve honestos. Cuando nosotros decimos shalom, más que un saludo de paz, lo que estamos diciendo es completo en Hachem, íntegro en Hachem, no socavado, no perforado, sano, honesto. Ellos fingieron y así los leyeron ellos, pero dentro del corazón de Shimón y Leví había Nebalá, había Mirmá. Eso se llama entonces hipocresía. ¿Sí? Estas gentes son pacíficas, habitarán en la tierra, traficarán en ella. Mirad, la tierra es bastante ancha para ellos. Tomaremos sus hijas por mujeres, les daremos nuestras hijas, pero solo con esto consentirán en habitar con nosotros para ser un pueblo. Era imposible para Israel, es imposible para los creyentes ser un pueblo con los incrédulos. Y dice que todo varón nuestro sea circuncidado, así como ellos están circuncidados. ¿Acaso no llegarán a ser nuestro su ganado y su hacienda y todos sus animales? Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y todos los que salían a la puerta de su ciudad obedecieron a Hamor y a Chequén. Y miren esto, fue circuncidado todo varón cuantos salían a la puerta de su ciudad. Qué engaño tan abominable. Haber hecho creer que eran pacíficos, Shelimim. Y lo más tremendo, ellos manipularon el apego físico de Shechem hacia Diná. Ellos se dieron cuenta que Shechem estaba cautivo sexualmente de Diná. Y qué triste es cuando los seres del género masculino caemos en la cautividad sexual, porque salir de allí no es no es un trabajo fácil. Esto daría para hablar de todo un seminario de lo que es la cautividad sexual. Y ellos manipularon, en vez de como pueblo de Israel, haber dicho, no podemos hacerlo, pero podemos ayudarte si quieres. Ellos ignoraron algo, que lo que produce desorden, si no se resuelve espiritualmente, termina en corrupción. Ellos ignoraron el mandamiento de la Torá. El mandamiento de la Torá dice: lo que Dios ha unido,
pero la relación entre Diná y Shechem no la había unido Dios. La había unido la sensualidad, la había unido la carne, y ellos fingieron hipócritamente falsas esperanzas para Shechem con el ánimo de vengarse de él. Pero tristemente ellos se enlazaron en los dichos de su boca, porque expresaron palabras y promesas apestosas con Mirma, porque no estaban defendiendo de manera correcta la honra de Israel con esta acción. Y lo más triste, este efecto dominó que los fue llevando de manera tan equivocada. Ellos terminaron planeando un asesinato y una rapiña y un robo impresionante. Voy a leer del versículo 25 al 31 para ir terminando. Aconteció al tercer día, después de que todos los varones de esta población se circuncidaron. Al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos. El tercer día después de la circuncisión es un día de mucho dolor. Y claro, todos estos varones estaban adoloridos, y entonces Shimón y Leví, hermanos de Diná, tomando cada uno su puñal, llegaron contra la ciudad confiada. La ciudad estaba confiada en que estos hombres eran Chelim, gente de paz. La ciudad estaba confiada, y asesinaron a todos los hombres, y asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Chequén su hijo, y sacaron a Diná de la casa de Chequén y salieron. Pero no todo terminó allí. El verso 27 dice: los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían violado a su hermano. Y tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad, lo que había en el campo y toda su hacienda. Y se llevaron cautivas a todas sus criaturas, a sus mujeres, y saquearon todo lo que había en la casa. El verso 30 termina con una expresión de Jacob. Dice: entonces dijo Jacob a Shimeón y a Leví: me habéis turbado haciéndome apestoso, haciéndome Mirma. Mi nombre ha sido hecho apestoso ante el morador de la tierra, ante el cananeo, ante el fereceo, ante el heveo. Y ellos preguntaron a su padre: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? No, no debía haberlo hecho. Dina no debió haber cometido este error, pero lo más triste es que ellos no resolvieron el conflicto de manera espiritual. ¿Sí? Hay algunas malas concepciones que quiero ya para ir al cierre, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Creer que los pecados ocultos, los pecados que mantenemos al escondido, si somos miembros de una congregación, no tendrán efecto sobre todos los miembros del cuerpo. Por eso la Escritura nos da criterios muy claros para preservar la santidad del cuerpo. Pero muchos creyentes creen y caen en la trampa que al sostener una situación al escondido, como nadie se da cuenta, pero eso trae ruina, trae nebalá, trae carroña espiritual al pueblo, al cuerpo, y luego perdemos batallas espirituales. ¿Cuál sería el aspecto central de esta hermosa parashá? Son muchos los aspectos centrales que quiero que revisemos. La conducta individual de un miembro del cuerpo. Pensemos cada uno de nosotros. Aun cuando sea oculta, tiene consecuencias contra todo el pueblo, porque somos un cuerpo.
No habría tiempo para recordar la historia de Acán, que se contaminó con el anatema de Jericó y guardó el manto babilónico, y luego el pueblo perdió una batalla. Pero la conducta individual de un miembro del cuerpo, peor cuando es en oculto, trae consecuencias para el cuerpo, para la congregación. Ese es el primer aspecto central que yo encuentro aquí. El segundo punto, necesitamos el celo de Hashem para no permitirnos nunca que se rebaje el valor de los mandamientos. Porque a veces decimos, no, pero no podemos ser tan rígidos, tan exagerados. Pero cuando nosotros rebajamos el valor de un mandamiento, por pequeño que este parezca, entonces luego rebajamos el otro y luego rebajamos el otro y luego estamos contaminados. Todo el cuerpo. Dios no nos dio una Torá en vano. No hay palabras inoficiosas en la Torá. Entonces, hay una porción muy poderosa en el Evangelio que la quiero repetir aquí, la quiero revisar en capítulo 11, 49 al 50. No permitir que rebajemos los mandamientos ante nuestros ojos. No, tenemos que ser claros con ellos. Voy al Evangelio aquí. Juan 11, 49 al 50. Miren este principio que en medio de la ignorancia del sumo sacerdote Caifás y del Sanedrín, él validó para tomar la decisión de poner en el madero a Machía. Voy a leerlo. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis, miren esto, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En algunos casos en la Torá vemos que hubo que ser drástico por el pecado de un hombre para proteger a toda la nación. Y ese principio lo está muy equivocadamente aplicando Caifás al determinar crucificar a Mashiach. Pero ese es el principio. No conviene que por un solo hombre muera el pueblo. Entonces, él dice que era mejor crucificar a Mashiach, que vinieran los romanos por causa de toda la sedición que se estaba causando por el tema de Mashiach y arrasaran a Israel. Y tomaron una decisión equivocada, pero bajo un principio correcto. No nos conviene que nos conviene que muera uno solo y no que perezca todo el pueblo. Esto es muy importante. Por eso no podemos darle menor valor del que realmente tienen los mandamientos. Entonces necesitamos el celo de Hashem para no permitir rebajar los mandamientos. Necesitamos prestar mucha atención desde la Torá a las propuestas que nos hacen los hombres sin Torá. Ya leímos todas esas propuestas que hizo Hamor y Shechem a Jacob y a sus hijos. Todos ellos eran hombres sin Torá y estaban trayendo propuestas sin Torá a Israel. Y a eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Tenemos que prestar mucha atención a la Torá. Y sobre todo cuando alguien que no tiene Torá nos está haciendo propuestas. Eso es una regla importante de protección. Una aparente concesión puede iniciar una cadena de decisiones incorrectas que nos lleven al desorden espiritual. ¿Dónde empezó la concesión? Los oídos de Diná escucharon porque ella fue a ver y Shechem le robó el corazón. Y esa pequeña concesión la llevó a decisiones incorrectas que trajeron desorden espiritual. Por lo tanto, necesitamos ser muy cuidadosos ante las propuestas. Debemos evaluarlas a la luz de la Torá.
Nosotros no debemos hacer pactos ni convenios con el mundo. Nosotros nunca ante el mundo debemos bajar los estándares de la Torá. Nuestra responsabilidad es hacer todo como lo dice nuestro Elohim. Hay una sola cosa que respalda a Adonai. Lo voy a repetir despacio porque esto es el aspecto central de esta enseñanza. Lo único que respalda a Adonai es su Torá, no nuestros planteamientos por lógicos o maravillosos que parezcan. Nosotros debemos honrar la Torá. No podemos ni añadirle ni quitarle. Eso lo dice el Evangelio en Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade, Dios añadirá las plagas de este rollo. Y si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, miren esto, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de todas las cosas escritas en este rollo. Dios nos ayude, queridos y amados hermanos, y todo aquel creyente que tenga acceso a esta grabación, a entender con profunda sabiduría de lo alto lo que significa la sabiduría de Dios. Es pura, es pacífica, es sin incertidumbre, está llena de buenos frutos, pero la sabiduría que es de este mundo es diabólica, es animal y produce muerte. Mañana, en el cierre de nuestro Shabbat, vamos a continuar enseñando acerca de cómo resolver los conflictos de una manera espiritual. Les deseo una noche de Shabbat, de reposo y un día que comienza mañana de deleite en la palabra. Shabbat Shalom para todos. Gracias por estar con nosotros y compartir el honor de acompañarme y de escucharme. Shabbat Shalom a todos. Buenas noches.